La idea de los derechos humanos casi siempre nos lleva a pensar en un gran libro de reglas, ¿no? Un manual universal que, bueno, se aplica igual en todas partes. Sí, esa es la imagen típica. Pero los materiales que tenemos delante proponen una imagen, la verdad, mucho más interesante. Y si en lugar de un solo manual hubiera diferentes laboratorios jurídicos regionales, cada uno con sus propios experimentos para proteger la dignidad humana. Exacto. Y esa es la metáfora perfecta. El derecho internacional de los derechos humanos no es un bloque de granito para nada. Es más bien un ecosistema. Un ecosistema, me gusta. Claro, tenemos el sistema global, el de Naciones Unidas, que es como el tronco del árbol, pero luego de ese tronco crecen ramas muy potentes, los sistemas regionales, que se han ido adaptando a su propio terreno, a su historia, a su cultura y a sus problemas específicos. Y hoy nos vamos a meter de lleno en dos de esos laboratorios. Con los documentos que nos han llegado, vamos a poner bajo el microscopio el sistema europeo y el africano. Mm. El objetivo es entender qué los hace únicos, por qué funcionan como funcionan y, sobre todo, qué lecciones podemos sacar de sus aciertos y de sus fracasos. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto. Venga. Empecemos por el laboratorio europeo que parece el más veterano y consolidado. Sí, es el punto de partida lógico. Y para entenderlo hay que viajar a un momento muy concreto, la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. El continente estaba literalmente en ruinas, no solo físicamente, sino moralmente. El sistema no nació de un ideal abstracto, sino de una necesidad urgente de crear un club de democracias estables para que algo así no volviera a ocurrir. O sea, una herramienta para la paz. Era una herramienta para la paz y para la homogenización democrática, sí. Una especie de pegamento para evitar que todo saltara por los aires de nuevo. Precisamente, y para conseguirlo hicieron una apuesta muy audaz desde el principio. Crearon una institución única y muy potente. Un tribunal permanente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo y que se menciona como clave en los documentos. El acceso directo del individuo. Espera. ¿Qué significa acceso directo en la práctica? O sea que yo, como ciudadano, si creo que mi país ha violado mis derechos, puedo tocar directamente a la puerta de ese supertribunal europeo. Tal cual. No necesitas pasar por un filtro político previo como una comisión que decida si tu caso es importante o no, que es lo que ocurre en otros sistemas. Ah, vale. Si agotas los recursos en tu país y crees que se ha vulnerado el convenio europeo, puedes enviar tu demanda directamente a Estrasburgo. El propio tribunal decide si la admite y la juzga. Vaya. Esto le da una centralidad judicial y un poder enormes. Es, digamos, el corazón y el cerebro del sistema. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Los papeles que manejamos casi lo resumen en una fórmula matemática. Tribunal fuerte más estados cooperantes igual a alta efectividad. Sí, es una buena síntesis. ¿Suena bien? Pero, ¿esto se ve en la realidad o es solo teoría? Se ve. Y mucho. Y aquí es donde el sistema demuestra su fuerza. Piensa, por ejemplo, en un caso sobre libertad de prensa en un país X. ¿Vale? Estrasburgo dicta una sentencia diciendo que una ley de ese país es demasiado restrictiva y viola el convenio. Lo fascinante es que esa sentencia no se queda en un cajón. ¿Ya? Al cabo de un tiempo, es muy probable que veas al Parlamento de ese país debatiendo y modificando su ley de prensa para ajustarse a lo que ha dicho el tribunal. La sentencia no es una recomendación, es una obligación que se filtra hacia abajo y cambia la legislación real. Vaya, eso es un impacto tangible. Pero claro, si tienes tanto éxito y todo el mundo puede llamar a tu puerta, me imagino que la centralita debe de estar colapsada. Has dado en el clavo. Es la gran paradoja del sistema europeo. Es víctima de su propio éxito. El tribunal está absolutamente desbordado. Hablamos de muchos casos. Hablamos de decenas de miles de casos pendientes. Y esto genera otros problemas. Los documentos mencionan críticas por un exceso de formalismo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se preocupan más por si has rellenado bien el formulario que por la justicia del caso? Un poco eso, sí. Que el procedimiento se ha vuelto tan complejo y técnico para poder gestionar esa avalancha que a veces se aleja de la realidad de las víctimas. Se convierte en un laberinto de abogados y papeleo. Entiendo. Y luego está la eterna tensión con los estados. Aunque cooperan, a ningún gobierno le gusta que un tribunal internacional le diga lo que tiene que hacer. Claro, me imagino. Siempre está ahí el debate sobre el margen de apreciación nacional, que básicamente es los estados diciendo, oye, tribunal, en este tema cultural o social tan sensible, déjame a mí un poco de espacio para decidir. Entendido. Entonces, el gran desafío del modelo europeo ya no es que la gente crea en él, que lo hace, sino un problema más de fontanería, de atasco.
¿Cómo gestionas esa avalancha de casos sin que el sistema reviente o se vuelva irrelevante por la lentitud? Exactamente. Su reto no es de legitimidad, sino de sostenibilidad operativa. De acuerdo. Me queda clara la foto del laboratorio europeo. Es como un sistema de relojería suizo, muy preciso, muy centralizado, con un motor potentísimo, Ujú. pero que corre el riesgo de atascarse por la cantidad de trabajo que genera. Me pregunto cómo se puede plantear algo así en un contexto donde, para empezar, ni siquiera tienes todas las piezas para montar el reloj, Es que no tiene nada que ver. como parece ser el caso africano según los documentos. Es que el salto es radical y la comparación es muy, muy reveladora. El sistema africano nace en un contexto completamente distinto. No es la reconstrucción de estados-nación fuertes, ¿No? sino un escenario postcolonial con una diversidad cultural y lingüística abrumadora, fronteras a menudo artificiales, instituciones estatales muy débiles en muchos casos y una historia reciente marcada por conflictos y desigualdades muy profundas. Claro, la lógica tenía que ser otra por necesidad. Tenía que ser otra, y se nota en la estructura. Los materiales dicen que, sobre el papel, se parece un poco al sistema interamericano porque tiene dos piezas. Una comisión, que es como un primer filtro, y una corte. ¿Vale? Pero la clave, dicen, no está en el organigrama, sino en la filosofía. Ajá. Totalmente. Y es una filosofía que choca con la visión occidental. Si en Europa el protagonista es el individuo y sus derechos, Sí. en la Carta Africana, que es su documento fundacional, la dignidad humana se entiende desde una lógica mucho más comunitaria. La persona no es un átomo aislado, es parte inseparable de una familia, de una comunidad, de un pueblo. El yo solo tiene sentido dentro de un nosotros. Exactamente. Y esto tiene consecuencias directas en los derechos que protege. Los documentos destacan que el sistema africano es increíblemente innovador porque reconoce de forma explícita los derechos colectivos y de los pueblos. Esto suena muy potente. Y lo es. Hablamos del derecho al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, al control de los recursos naturales. Vaya. Son conceptos que en Europa o en el sistema universal apenas se están empezando a discutir en los tribunales. África los puso por escrito hace décadas. O sea, van por delante en eso. En eso sí. Y no solo eso, también introduce algo casi impensable en la tradición liberal: los deberes del individuo hacia su comunidad y el Estado. Es una visión mucho más holística, un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Vale, la filosofía es fascinante. Pero seamos honestos, los documentos también pintan un panorama bastante sombrío en cuanto a su efectividad. Sí. ¿No hay un riesgo de que un gobierno autoritario use precisamente esa excusa del bien de la comunidad para reprimir a un individuo disidente? Y sobre todo si las instituciones son débiles, ¿todo esto tiene algún impacto real en la vida de la gente? ¿O es más bien un ideal sobre el papel? Planteas las dos grandes tensiones del sistema. Sobre lo primero, el riesgo existe, claro. El equilibrio entre derechos colectivos e individuales es delicado. Ya, Pero la Corte Africana ha intentado dejar claro que los derechos de la comunidad no pueden ser un cheque en blanco para aniquilar los derechos fundamentales de la persona. bien. Sobre lo segundo, que es la efectividad, ahí está el verdadero talón de Aquiles. El problema del sistema africano no es su marco legal, que como vemos es muy avanzado, sino la debilidad político-institucional. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a que te encuentras con un nivel de cumplimiento de las decisiones bajísimo. Y lo que es más grave, muchos estados ni siquiera han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Traducido para los que no somos abogados. Pues mira, es como tener un árbitro en un partido de fútbol. Pero para que pueda pitar faltas y sacar tarjetas rojas, los dos equipos tienen que firmar un papel antes del partido diciendo: sí, aceptamos la autoridad de este árbitro. Entiendo. En África, muchos países, en la práctica, no han firmado ese papel. Así que la Corte puede opinar sobre la jugada, pero no puede sancionar al jugador. Tiene las manos atadas. En muchísimos casos, tiene las manos atadas. El diseño en el papel es muy bueno, pero la voluntad política de los gobiernos para darle poder real es a menudo muy escasa. Entiendo. Entonces, si ponemos los dos laboratorios uno al lado del otro, el europeo y el africano, tenemos dos mundos. Por un lado, una máquina de precisión judicial que funciona tan bien que se atasca. Ajá. Y por otro, un marco de ideas muy avanzado y contextualizado, pero con un motor político que apenas tiene fuerza para arrancar. Es una buena forma de verlo, sí.
Los materiales que hemos analizado lo resumen en dos ejes de comparación que son muy clarificadores. A ver, El primero es lo que llaman el nivel de judicialización, o sea, cuánto poder real tienen los jueces. En Europa es máximo, directo y centralizado en el tribunal. El tribunal es el rey del sistema. claro. En África es mínimo. El poder está fragmentado entre una comisión con funciones más políticas y una corte a la que, como decíamos, pocos estados le hacen caso. Y los documentos mencionan al sistema interamericano, el de América, como un punto intermedio, ¿no? Sí, lo usan como referencia. El sistema interamericano tiene un modelo escalonado. Primero pasas por la comisión, que intenta una solución amistosa, investiga, hace informes. Un filtro, digamos. Exacto, es un filtro, y solo si eso falla, el caso puede llegar a la corte. Es un diseño que intenta equilibrar lo jurídico con lo político y diplomático. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que este proceso de dos pasos puede hacer que los casos se eternicen durante décadas. Vaya tela. Vale, ese es el primer eje, el poder de los jueces. ¿Y el segundo? El segundo es la relación con los estados, la voluntad política de la que hablábamos. Mm, En Europa, la cooperación es estructuralmente alta. Es parte del ADN del club. Hay tensiones, pero en general los países aceptan las reglas del juego. sí. En África, esa cooperación es débil e inestable. Depende muchísimo del gobierno de turno y de la crisis política del momento. Y en el sistema interamericano, de nuevo en el medio, la cooperación es muy variable y a menudo abiertamente conflictiva. ¿Conflictiva? Sí, no es raro ver a presidentes acusando a la Corte o a la Comisión de ser instrumentos políticos o de sobrepasar sus funciones. Vaya. Entonces me estás diciendo que podrías tener el sistema de derechos humanos mejor diseñado del mundo sobre el papel, Podrías. con los jueces más sabios y las leyes más progresistas, pero si los políticos no quieren jugar, todo se queda en nada. Es un poco descorazonador, ¿no? Es la dura realidad. Demuestra que el diseño institucional es importante, pero no lo es todo. El contexto político y la voluntad de los estados son absolutamente determinantes. No puedes analizar estos sistemas en un vacío legal. Son criaturas profundamente políticas. Entonces, si tuviéramos que destilar esto en lecciones prácticas, como si fuéramos los directores de estos laboratorios, tomando notas, ¿qué nos llevaríamos de cada uno? Del europeo, por ejemplo, más allá de sus problemas de atasco. Pues del laboratorio europeo aprendemos varias cosas muy potentes. Primero, que darle todo el poder a un tribunal centralizado crea una seguridad jurídica enorme. Las reglas son claras y las decisiones son, bastante predecibles. Ajá, Segundo, que el acceso directo del individuo es una herramienta de empoderamiento ciudadano brutal. sí. Y tercero, y quizá lo más importante, que el éxito a largo plazo depende de que los estándares del tribunal se internalicen, que las sentencias no se queden en el papel, sino que se conviertan en leyes, en formación para la policía, en políticas públicas, que calen en el sistema nacional. ¿Y del africano? Porque a pesar de sus debilidades, parece que tiene mucho que enseñar. Muchísimo. El sistema africano nos da un baño de humildad y nos obliga a pensar fuera de la caja. Mm, Su primera gran lección es la importancia de incluir los derechos colectivos para tener una visión más completa de la dignidad humana. Nos recuerda que no somos solo individuos con derechos, sino miembros de comunidades con responsabilidades. claro. Y la segunda lección es la necesidad vital de contextualizar. Nos enseña que imponer un modelo eurocéntrico sin más, en otras realidades culturales y filosóficas, no solo es arrogante, sino que está condenado al fracaso. Y parece que hay una lección transversal que se ve muy clara en el caso africano, pero que en realidad salpica a todos. Absolutamente. Y es quizás la conclusión más potente de todo este análisis que nos proporcionan los documentos. Sin una voluntad política estatal sincera y sostenida, ningún sistema de derechos humanos funciona. Ninguno. La receta no funciona. Entonces, la conclusión final de todo este recorrido no es decidir qué laboratorio es el mejor, ¿verdad? No, para nada. Parece obvio que intentar replicar el modelo europeo en África o viceversa sería un error estratégico monumental. Exacto. Sería como intentar plantar un olivo en la tundra. La gran conclusión que se extrae de los documentos es que los sistemas regionales no compiten entre sí, sino que se complementan. Mm, Son, volviendo a la metáfora inicial, laboratorios que prueban distintas soluciones para un mismo problema universal: proteger la dignidad humana. Su verdadero valor reside en esa diversidad, en su capacidad de adaptarse al contexto sin renunciar a los estándares mínimos que nos unen a todos. El análisis también apunta a algo muy práctico.
Dice que entender cómo funcionan estos otros sistemas, lo que se llama derecho comparado, es una herramienta estratégica en el día a día del litigio internacional. Sí, para los abogados es fundamental. O sea, que un abogado en América Latina, por ejemplo, podría usar un argumento desarrollado en África. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. A ver. Si aceptamos que los sistemas de derechos humanos son laboratorios, ¿qué ocurre cuando los experimentos de uno empiezan a influir en los otros? Mm, Imagina una sentencia pionera de la Corte africana sobre los derechos de un pueblo indígena a sus tierras ancestrales. ¿Qué pasa si un abogado toma esa sentencia y la utiliza como argumento en un caso similar ante la Corte Interamericana? ¿Se produciría una especie de polinización cruzada de ideas, de argumentos? Exacto. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿podríamos estar asistiendo al nacimiento silencioso de un diálogo global entre estas cortes regionales? ¡Qué interesante! Un diálogo que podría estar redefiniendo los derechos humanos universales, pero ya no desde una única voz dominante, como pudo ser la europea en su día, sino desde la suma de múltiples voces, desde la conversación entre los distintos experimentos de estos laboratorios. Quizá el futuro de los derechos universales no sea un monólogo, sino un coro.